A ver, ¿qué tienen en común una fila de fichas de dominó y la política internacional? Pues seguramente mucho más de lo que parece a simple vista. Hoy vamos a meternos de lleno en el llamado efecto dominó y cómo esta idea ha dado forma a las relaciones en el Caribe, centrándonos en el eje Venezuela-Cuba. Claro, la pregunta del millón es, ¿este efecto dominó es una realidad tangible en el Caribe? ¿Algo que de verdad ocurre? ¿O es solo, una metáfora y ya está? Vamos a verlo. Vale, lo primero es lo primero y hay que dejarlo clarísimo. Esto no es una profecía, no va de adivinar el futuro con una bola de cristal, para nada. Y ojo, tampoco es una ley de la física, como la gravedad. En geopolítica, que caiga una pieza no significa, ni de lejos, que la siguiente vaya a caer de forma automática e inmediata. La realidad es bastante más compleja. Entonces, si no es ni una cosa ni la otra, ¿de qué estamos hablando? Pues es una lógica estratégica, una especie de herramienta de análisis que nos ayuda a entender qué puede pasar cuando un régimen autoritario de repente pierde el apoyo vital de otro del que dependía totalmente. Bien, ahora que ya hemos quitado de en medio lo que no es, vamos a ver qué es exactamente. Vamos a profundizar en la definición para entender cómo se aplica al caso de estudio que nos ocupa. Y aquí está el meollo de la cuestión. El efecto dominó, en esencia, lo que sugiere es que la caída de un régimen puede desestabilizar a sus socios, sobre todo cuando hay una dependencia muy fuerte, ya sea económica, de seguridad o política. Y en el caso que analizamos, Venezuela ha sido durante años el pilar fundamental que sostenía a Cuba. Vale, para que se entienda bien por qué esta teoría es tan relevante aquí, tenemos que mirar con lupa la alianza entre Venezuela y Cuba. ¿Cómo funcionaba exactamente ese eje? A ver, la cosa no iba de igual a igual, ni mucho menos. Era una alianza totalmente asimétrica. Por un lado, Venezuela ponía lo tangible, el sustento material, petróleo a buen precio, dinero, vamos, lo necesario para que la economía cubana no se hundiera. Y a cambio, ¿qué daba Cuba? Pues su expertise, su experiencia en seguridad e inteligencia. Algo intangible, pero que era absolutamente vital para la supervivencia del régimen venezolano. O sea, que quede claro, no estaban en el mismo plano. Cuba dependía materialmente de Venezuela para el día a día, de una forma que Venezuela, desde luego, no dependía de Cuba. Y esta dependencia, esta es la clave de bóveda de todo este análisis. Teniendo en la cabeza esta dependencia tan brutal, ¿qué pasa cuando la pieza que lo aguanta todo, cuando el apoyo material de Venezuela empieza a fallar? Pues ahí es cuando empieza la reacción en cadena. Cuando esa pieza fundamental se tambalea, se producen 3 rupturas y además de golpe. La primera, la más obvia, es la económica. Se corta el grifo del petróleo y del dinero. La segunda es una ruptura de inteligencia. Se pierde una base de operaciones que era crucial en toda la región. Y la tercera, que quizás es la más potente, es la simbólica. Se rompe ese mito de que estos regímenes son intocables, invencibles. De repente se demuestra que sí, que pueden caer. Pero el golpe no es solo material, ni mucho menos. El efecto va mucho más allá del petróleo y del dinero. Toca la psicología, la moral, la estabilidad política, lo toca absolutamente todo. Fíjate, cuando un aliado tan importante cae, dentro del propio régimen empieza a cundir la desconfianza. Las élites se ponen nerviosas, buscan una salida, y entre la gente de a pie, esa narrativa de que el poder es eterno, se hace añicos. La esperanza se desploma y la migración se dispara. Y es que muchas veces los regímenes autoritarios se caen primero en la cabeza de la gente, mucho antes de que se caigan de verdad en las calles. Pero bueno, en toda esta lógica del dominó hay un giro estratégico muy interesante. Uno que, en lugar de apostar por la fuerza brutal, apuesta por la paciencia y la presión constante. Esta frase lo clava. La estrategia no es ir a empujar la última ficha directamente, es mucho más sutil. Se trata de quitar la base que lo sostiene todo y simplemente esperar a que el sistema se derrumbe por su propio peso. Exacto. Los analistas lo llaman así, colapso por peso propio. No hace falta una intervención militar ni nada por el estilo. La idea es mantener la presión, por ejemplo con las sanciones, y dejar que la propia escasez y la falta de apoyos hagan su trabajo poco a poco. Bueno, vamos a recapitular un poco. Después de todo esto, ¿cuál es la verdadera esencia del efecto dominó en este contexto? ¿Con qué nos quedamos? Pues mira, en resumen, no es una ley física, eso descartado. Tampoco es una garantía de que todo vaya a colapsar de un día para otro, ni mucho menos. Y desde luego no es un plan para una intervención militar. Lo que sí es una estrategia de presión indirecta que va poco a poco, de forma gradual, acumulando desgaste. Es en el fondo un juego de paciencia. Para que se vea todavía más claro, vamos a usar una analogía muy sencilla. Pensemos en un edificio. En esta historia, Venezuela sería la base, los cimientos, la base energética que lo aguanta todo.
Y Cuba, por supuesto, es la estructura de ese edificio, una estructura construida encima de esa base, y que depende por completo de ella para no venirse abajo. Y para rematar, el aparato represivo del Estado es como un tejado, pero un tejado enorme y pesadísimo que está encima de toda esa estructura. Y claro, para aguantar semejante peso hace falta una base muy sólida. Y aquí es donde se ve perfectamente la lógica del colapso por peso propio. Cuando quitas la base, el edificio no se cae al instante, no. Pero de repente, toda la estructura tiene que aguantar sola el peso inmenso de ese tejado. Y con el tiempo, el desgaste es brutal. Empiezan a salir grietas y al final la estructura acaba cediendo. Así que, para ponerle el lazo final, el efecto dominó, entendido como una estrategia, es precisamente eso. Es usar la caída de un socio clave para debilitar a otro. Pero no con un golpe directo, sino provocando un desgaste económico, psicológico y político hasta que el sistema no puede más. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si la geopolítica es una especie de partida de dominó, ¿cuál es el movimiento más poderoso? ¿Empujar la siguiente ficha con todas las fuerzas? ¿O simplemente quitar una pieza clave del tablero y esperar?